Hola y bienvenidos a este primer curso introductorio del software Thermoflex. Durante este curso aprenderemos lo que son los diferentes componentes y algunas de las características de este software. Además, algunos ejemplos prácticos de modelos de turbinas de gas, ciclos combinados y sistemas de cogeneración. Durante este primer curso lo dividiremos en 5 partes. La primera será sobre las características generales. Conoceremos un poco del espacio de trabajo, las barras de herramienta y los usos y la manera de combinarlos con otros softwares. En el punto número 2 hablaremos un poco de los fluidos que se pueden usar, los códigos de colores para cada uno y los diferentes componentes y la combinación de los mismos. En el tercero diseñaremos paso a paso algunos ejemplos, específicamente algunas turbinas de gas, motores reciprocantes y ciclos con turbina de vapor. En el punto número 4 abordaremos los temas, los modos de diseño dentro del software, es decir, modo termodinámico, modo ingeniería y modo off design. Cada uno se explicará a detalle en qué consiste. Finalmente, abordaremos diferentes ejemplos para cada uno de los puntos anteriores, tanto un ciclo combinado sencillo, un ciclo de cogeneración o un ciclo de turbina de vapor. Además, podremos incluir también algunos ciclos y motores reciprocantes. Comenzamos la primera parte sobre las características generales en el uso de Thermoflex. Thermoflex debe entenderse como un programa completamente flexible, es decir, que nos permite modelar casi cualquier tipo de planta, llámese ciclo combinado, ciclo de vapor o cogeneración. Para poder modelarla, empleamos lo que son esquemas de bloques, es decir, vamos armando una planta componente por componente, desde la turbina de gas, compresores, fuentes de aire, sistemas de recuperación de calor, etc. El uso de este software nos permite calcular el balance de una planta por completo, es decir, conocer tanto las temperaturas en los gases de escape, la cantidad de combustible que necesita la turbina a diferentes alturas y temperaturas ambientes, y también las generaciones de vapor si se requiriera. Además de esto, nos permite conocer la potencia entregada por el generador y las diferentes pérdidas y consumos de auxiliares dentro de la misma planta. Es decir, se puede modelar casi por completo una planta real o realizar un modelo completamente nuevo. Una de las múltiples características de Thermoflex es que nos permite realizar muchas corridas a la vez. Es decir, crear diferentes escenarios sin la necesidad de correr todo el sistema de nuevo. Vaya, podemos ver cómo se comporta cada componente a diferentes temperaturas, presiones, humedades relativas, etc. Específicamente el software Thermoflex es muy útil cuando queremos modelar turbinas de gas, ya que cuenta con un amplio catálogo de diferentes turbinas de diferentes proveedores. Además de esto, del cálculo termodinámico y conocer el balance de planta, Thermoflex cuenta con una herramienta llamada PIS que nos permite hacer el cálculo del costo de la instalación de la planta y los diferentes componentes, así como los costos de la mano de obra, de la instalación eléctrica y de gastos de viaje. Otra característica importante de este software es que puede ser usado en combinación con GT Pro, GT Master, Steam Pro y Steam Master, que son otras herramientas de la misma compañía creadora de Thermoflex. Como se puede notar, Thermoflex es muy útil en todos esos aspectos. Nos permite modelar casi cualquier planta, siempre y cuando tengamos los datos de entrada necesarios. Este es el espacio de trabajo disponible en Thermoflex. Primeramente, tenemos el botón de
editar dibujo. Es decir, mientras nosotros nos posicionemos en esta sección y esté subrayado en negritas, significa que podemos editar todos los componentes, desde las fuentes de aire, el compresor y la turbina. Lo que tenemos aquí abajo son los diferentes componentes y herramientas que más adelante se van a explicar. En esta primera sección simplemente hay que conocer un poco de nuestro espacio de trabajo. En esta parte podemos añadir tantas hojas necesitemos para nuestro modelo. Si en dado caso el modelo es demasiado grande, lo podemos dividir en varias hojas. La parte de arriba es el menú, con las diferentes opciones. Para editar, opciones, definir las condiciones del modelo, las vistas y la sección de ayuda. En la parte del navegador tenemos lo que son todas las hojas disponibles, un listado de los componentes, un listado en texto de los resultados de una simulación, de manera gráfica, PIS, que como mencioné antes nos sirve para calcular el costo, los diferentes ensambles que tengamos y los mensajes que nos arroja el programa. En esta parte nos dirá los números de errores que tenemos, si es que hay, o alguna advertencia respecto a los componentes. Esta sección de acá sirve para cuando estamos haciendo una simulación, correrla en los diferentes parámetros, es decir, modelo termodinámico, modelo ingeniería o modelo of design. En esta sección, como mencionaba, es para hacer múltiples corridas y además, algo que estaba olvidando comentar es que Thermoflex permite exportar muchos de los datos a Excel y correr a diferentes valores de, por ejemplo, temperaturas, presiones, etc. Todo esto es nuestro espacio de navegación. El color, ¿qué significa este color? Para cada uno de estos, si está en un tono medio gris, significa que no lo podemos usar debido a que estamos en este momento en la edición de dibujo, es decir, colocar todos los componentes. Cuando uno de estos se ilumina en color más fuerte y sombreado, significa que estamos en este modelo, en esta sección. Esta parte de aquí nos indica un minimapa de en qué parte de la hoja nos estamos posicionando. Además, tenemos a disposición diferentes herramientas, como son desplazarse mediante el cursor, seleccionar un área específica, modificar algo, hacer un zoom en un área igual específica, las diferentes vistas, si queremos ver los resultados de la temperatura, presión, etc. Si queremos nosotros añadir un dato de una variable de salida, si queremos añadir varios datos de salida en forma de tabla, en forma de lista, perdón, en forma de tabla, añadir texto, crear líneas, crear múltiples líneas, figuras, etc. Todo esto será nuestro espacio para editar y a continuación veremos cómo se usa. Lo que tenemos aquí es lo que se conoce como el espacio de trabajo. Como mencionaba anteriormente, nos encontramos en la edición de dibujo. Todos los demás componentes, las demás pestañas estarán en color gris, es decir, no hay posibilidad de usarlas. Aquí añadiremos las diferentes hojas que necesitemos, depende del tamaño del modelo. Tenemos a nuestra disposición diferentes opciones. Añadir un nuevo modelo, cargar un antiguo, guardar como, importar de otros programas como GT Pro, GT Master o Steam Pro, además de las diferentes opciones para imprimir o imprimir un área específica. Podemos editar parte de nuestra área de trabajo, las diferentes opciones y los diferentes sistemas de unidades, las configuraciones de la hoja de trabajo, llámese el tipo de cálculo para el vapor, tipo de frecuencia que estamos usando los generadores, los criterios de cálculo, otros diferentes parámetros y específicamente lo que queremos mostrar en nuestra hoja de trabajo. En la parte de abajo
tendremos a nuestra disposición todos los componentes, tanto de agua, gas, otros tipos de fluidos, controladores, intercambiadores de calor, boilers, etc. Toda esta sección significan las modificaciones o lo que queremos realizar dentro de la hoja de trabajo. Podemos movernos mediante el cursor e irá cambiando en qué parte de la hoja nos posicionamos. Podemos editar nuestras secciones, hacer un full en específico en un área o toda, acercarnos o alejarnos. Etcétera. Las aplicaciones de software Thermoflex. Tenemos múltiples aplicaciones. Principalmente es estudios de viabilidad y diseños conceptuales de una planta. Podemos ver qué tan viable es usar tal componente o una turbina en específico y hacer un balance de toda la planta. La parte conceptual nos permite dimensionar algunos componentes, así como los niveles de carga y el uso de auxiliares de bombas, compresores, pérdidas por generación, etc. Nos permite hacer parte de la ingeniería básica, tanto del dimensionamiento de las componentes, por ejemplo, el número de tubos, si es paletas aletadas en el caso del intercambiador, y esto nos permite hacer un diseño óptimo de la planta. Además, contamos con una última herramienta que es un diseño de ingeniería que nos da más aproximadamente los resultados del balance de la planta, es decir, considera pérdidas por transferencia de calor, conducción y convección. Además, que es muy útil para las pruebas de turbina de gas, pues como mencionaba anteriormente, disponemos de un amplio catálogo de las diferentes turbinas con diferentes fabricantes, en el cual las fichas técnicas y las hojas de datos se encuentran descargadas. Si en nuestro caso no queremos hacer una planta nueva, sino duplicar una existente, es posible, pues contamos con todos los elementos y componentes necesarios para la modelación. Finalmente, tendremos lo que es un off-design, es decir, todo lo que hayamos diseñado, tanto del modo térmico e ingeniería, se podrá hacer una imagen, es decir, los componentes quedarán fijos, no se modificará ni tanto el material, ni el número de aletas, ni el número de tubos, ni el tamaño del intercambiador. Esto es muy útil cuando requerimos, por ejemplo, hacer diferentes escenarios a diferentes alturas o diferentes temperaturas de una planta en específico. Todo esto nos permite hacer una ingeniería de planta a detalle y con un rango de seguridad bastante aceptable, ya que muchos de los cálculos, por ejemplo las turbinas de gas, coinciden con los datos de los proveedores. El tipo de plantas que se pueden hacer con la ayuda de este software son variadas. Podemos hacer modelos desde turbinas de gas simplemente a ciclo abierto o emplearlas mediante un ciclo combinado con la ayuda de una turbina de vapor. Podemos hacer sistemas de cogeneración con turbina de gas o llámese motor reciprocante. Podemos modelar una planta de ciclo Rankine, es decir, de vapor. Podemos emplear combustible carbón, hacer la simulación con combustible nuclear, biomasa, termosolar, una planta de cogeneración 100%, usar ciclos Rankine orgánicos que usen en vez de vapor, en vez de agua, refrigerantes como fluido de trabajo, hacer simulación de plantas geotérmicas, cogeneración con motores a diésel, captura de CO2 y eficiencia de la captura, desalinización, calefacción urbana de edificios, procesos de gasificación, por ejemplo pirólisis, o lo que son los ciclos de absorción, haciendo énfasis en los chillers. Estos son todo lo que podemos modelar en las diferentes plantas con la ayuda del software Thermoflex. Bien, eso ha sido la finalización de la primera parte, haciendo un pequeño resumen.
Conocemos ahora el espacio de trabajo, los diferentes tipos de plantas que podemos hacer y además los diferentes modos de cálculo del software Thermoflex. Cabe recalcar que es muy útil este software, para la realización de plantas de ciclos combinados junto con cogeneración, ya que en la industria este software es ampliamente usado para esas aplicaciones. Sin embargo, nunca hay que restringirlo solamente a eso. Gracias por ver esta primera parte. Acompáñeme en la siguiente para conocer un poco de los fluidos de trabajo y los componentes.